¿Alguna vez te has sentido derrotado, como si la oscuridad te rodeara por todos lados? Quiero que pienses un momento en la intensidad de ese sentimiento, la sensación de que no hay salida, que todos los lados están cerrados y que estás atrapado en una tormenta de duda, miedo y desesperación. Yo, siendo siervo de Dios, conozco bien este dolor. Y precisamente por eso estoy aquí hoy, para deciros que muchos cristianos están viviendo esta realidad. Muchos no entienden cómo usar la sangre de Jesús en sus vidas, y esta falta de comprensión es la trampa que el enemigo usa para mantener a la gente en esta oscuridad. Es triste, pero cierto. El poder liberador de la sangre de Cristo es fundamental en nuestro camino de fe. Sin embargo, muchos siguen ignorando esta poderosa verdad, porque no comprenden la magnitud de lo que representa esta sangre. Está escrito en Apocalipsis 12:11, y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaban la vida misma, ni siquiera hasta la muerte. ¿Lo ves? Lo que este pasaje nos enseña es que la victoria no es solo cuestión de estar presente en batalla. Se trata de entender lo que se logró en la cruz y cómo puede transformar nuestras vidas. Dios no quiere que te quedes atrapado en un ciclo de derrota y desánimo. Quiere que entiendas y apliques el poder de la sangre en tu vida. La sangre de Jesús no es solo un símbolo, es una señal de vida. Él es la llave que puede abrir las puertas que están cerradas ante ti. La verdad es que lo que ocurre dentro de nosotros se refleja en nuestras experiencias diarias. Cuando estamos cubiertos de sangre, no solo tenemos perdón, sino también la fuerza y el valor necesarios para afrontar los desafíos que se nos presentan. Pero os pregunto, si sigues sin entender el poder que está en la sangre de Jesús, ¿cuáles serán las consecuencias para tu vida espiritual? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por no saber lo que Cristo ha hecho por ti? Tu alma es demasiado valiosa para ser derrotada por la ignorancia. Muchos viven su vida cristiana como esclavos, sin darse cuenta de que ya han sido comprados y liberados por el precio más alto que jamás haya existido, la sangre de Cristo. Y si no entiendes esto, corres el riesgo de vivir en la oscuridad, sin experimentar la luz que Dios ha preparado para ti. Por eso os grito esta mañana, despiertaos. El poder de la sangre de Cristo está disponible, pero necesitas activarlo. No dejes que el diablo te haga creer que estás solo en esta lucha. Es un mentiroso, y su intención es mantenerte en la oscuridad, lejos de la verdad que te libera. La sangre de Jesús es lo que nos permite cabalgar a través de la tormenta y alcanzar la seguridad de la tierra prometida. Pero tienes que reconocer esto y reclamar ese poder. Dejad atrás toda duda, todo miedo y gritad: soy libre, estoy lavado en la sangre del Cordero. Por eso, en este momento, os invito a reflexionar sobre vuestra relación con este poder. ¿Vives en la victoria o en la derrota? ¿Estás usando el arma que Cristo ya te ha dado? Esto no es solo un tema doctrinal, sino una realidad práctica que puede cambiar el rumbo de tu vida. Deja ir todo lo que te impide acceder a esta verdad y abraza lo que Dios tiene para ti. Lo que decidas hacer a partir de ahora puede afectar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Recuerda, y lo conquistaron por la sangre del Cordero. ¿Ganaremos juntos? Muchos de nosotros, a lo largo de nuestro camino de fe, hemos enfrentado momentos en los que nos sentimos distantes de Dios. Y no hablo solo de un distanciamiento físico, sino de un distanciamiento espiritual que genera un vacío, una frustración. Este es un terreno fértil para que el enemigo actúe. Él, que siempre busca robar, matar y destruir, aprovecha estos momentos de vulnerabilidad. Por eso preguntas como: ¿por qué algunos aún no aplican el poder de la sangre de Cristo en sus vidas? Cobran tanto peso. Lo que me gustaría que entendieras es que la falta de vigilancia espiritual es una de las mayores trampas en las que podemos caer. Es como estar en un campo de batalla, sin asimilar la gravedad de la lucha que estamos enfrentando. El pecado actúa en silencio, como un invasor que se insinúa en nuestro hogar, y si no tenemos cuidado, podemos volvernos indiferentes a su efecto devastador. Y así, con el paso del tiempo, empezamos a vivir permanentemente inmersos en un ciclo de hábitos destructivos, sin darnos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Recordando Jeremías 13:23, que dice: ¿puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? De la misma manera, puede que puedas hacer el bien, estando acostumbrado a hacer el mal. Esta pregunta no es solo retórica. Nos obliga a enfrentarnos a nuestra realidad de frente. Si ya estamos tan acostumbrados a vivir en pecado, podemos perder fácilmente la capacidad de discernir el bien del mal.
No es que no queramos lo bueno, pero el conformismo nos atrapa en un ciclo de mediocridad espiritual. Podemos sentirnos atrapados en un laberinto, buscando la salida, y la única solución es volvernos hacia Cristo, que nos da verdadera libertad. Quiero que pienses en esto. ¿Están tus acciones, tus pensamientos e incluso tus relaciones alineados con la palabra de Dios? Si no, ¿por qué existe esta disociación? A veces, lo que necesitamos es un verdadero reconocimiento del estado de nuestro corazón. David, que era un hombre según el corazón de Dios, en su fragilidad, atravesó profundas batallas internas. Tras su caída, en el Salmo 51, nos da la receta perfecta para la restauración: clamar por un corazón puro y por la renovación del espíritu. ¿Lo recuerdas? Sabía que su lucha no era solo contra enemigos externos, sino contra una guerra que se libraba dentro de sí mismo. Y, de forma directa, os pregunto, ¿estáis luchando contra vuestra naturaleza? ¿Te cuesta mantener una vida en Cristo en un medio que favorece lo contrario? La autovigilancia es un espíritu de disciplina que debemos cultivar continuamente. Evaluar nuestro corazón es un acto de valentía, una acción que debe hacerse regularmente. Pregúntate, ¿estoy permitiendo que el perdón forme parte de mi vida? ¿O estoy sentado como siempre lo he hecho, sin dejar atrás las heridas del pasado? Recuerda que el pecado no es algo que deba tomarse a la ligera. Es una fuerza que quiere alejarnos de Dios, y a menudo puede venir disfrazada, como algo inocente e inofensivo, pero que puede llevar a nuestro lado más oscuro. Sin darnos cuenta, podemos asentarnos en la idea de que, aunque estemos en un camino con Cristo, algunas áreas de nuestra vida pueden permanecer en las sombras. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento espiritual que surge de nuestras malas decisiones, y eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, hermana, el llamado de Dios es claro. Él no quiere que seamos esclavizados por estas cadenas. Quiere que vivamos en libertad. Debemos entender que la cruz no solo nos proporciona perdón, sino también cambio, porque quien está en Cristo es una nueva creación. ¿Alguna vez te has declarado libre? ¿Alguna vez has sentido el peso de tu pasado aliviándose y la nueva identidad en Cristo formándose en ti? La sangre de Jesús, aplicada a nuestras vidas, saca a la luz todo lo oculto, purificando y restaurándonos, no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Este proceso es transformador. Nos libera de las cadenas que nos atan a la condena, pero es necesario reconocer que esta libertad no ocurre por casualidad. Debemos acudir a la cruz cada día. Debe haber una declaración constante de fe y reconocimiento de la obra consumada de Cristo. ¿Y qué pasa cuando empezamos a comportarnos así? ¿Qué ocurre cuando decides, con el corazón abierto, reclamar el poder de la sangre de Cristo? Te conviertes en una persona que influye en el entorno que te rodea, transformando no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Lo que haces resuena en oleadas de cambio. Cuando caminas en libertad, irradias esperanza, y con suerte, otros se sentirán atraídos por esa luz, y juntos seremos más efectivos en la lucha contra la oscuridad. Así que os pregunto con todo cariño y sinceridad, ¿estáis preparados para este cambio? ¿Tienes el valor de dejar lo que te frena? Es hora de levantarse. Es hora de marcar un hito en tu vida y declarar que ya no volverás a la esclavitud. A medida que nos acercamos al final de esta charla, quiero que reflexionéis. ¿Ha reflejado vuestra vida la victoria que tenemos en Cristo? ¿O sigues viviendo en las sombras, sin entender que la victoria ya se ha conseguido en la cruz? No estás solo en esta batalla. El Señor está contigo y quiere que seas plenamente consciente de su poder redentor. La sangre de Jesús es lo que nos hace triunfar sobre las trampas del enemigo. Ha llegado el momento de tomar una postura. Declara al Señor que quieres ser cubierto por su sangre, que buscas esta nueva vida y que estás dispuesto a renovar tu corazón. ¿Qué tal si empezamos ya? Aplica esta verdad a tu vida. Clama en oración para que cada área que necesite transformación encuentre la luz del Señor. Es enero y Dios es un Dios de nuevos comienzos. No solo puedes vivir una nueva vida, sino convertirte en un faro de su luz en este mundo. Y por último, te animo. Empieza a vivir como la persona libre a la que fuiste llamado a ser. Cuando hablamos del poder de la sangre de Jesús y del llamado a la libertad, es esencial entender que este cambio no se limita a nosotros mismos, va más allá. El impacto que nuestras vidas transformadas pueden tener en el mundo que nos rodea es algo extraordinario. Podemos considerar nuestra influencia como una onda que se propaga desde una sola gota. Piénsalo.
Un pequeño cambio en ti puede desencadenar un efecto dominó que afecta la vida de muchos. Es este poder el que Dios nos ha dado. Nos ha llamado no solo a ser bendecidos, sino a ser una bendición. Sin embargo, esta verdad no se ha hecho realidad para muchos, porque a menudo nos encontramos atrapados en nuestros miedos e inseguridades. Nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo solo? Permítanme recordarles lo que está escrito en Filipenses 4:13. Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. Esta promesa es verdadera y está disponible para ti, independientemente de dónde vengas o de las dificultades que enfrentes. Es un llamado a atreverse, no solo a soñar con la libertad, sino a vivirla plenamente. Quiero que recuerdes el ejemplo de Moisés. Era un hombre que también se sentía insuficiente. Le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón? Éxodo 3:11. Moisés se enfrentó a una tarea monumental, pero Dios le animó a mirar más allá de sí mismo. No estaba solo. Dios estaba con él, igual que con vosotros. Hubo un grito colectivo del pueblo de Israel, y Dios escuchó. Moisés se convirtió en la herramienta en manos de Dios para liberar a una nación. Ese mismo Dios te llama a actuar, a liberar no solo a ti mismo, sino también a quienes te rodean. ¿Sabes? A menudo olvidamos que formamos parte de una obra mayor. El Señor nos reúne como el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir. No estás aquí por casualidad. No fue la suerte lo que te llevó a la iglesia, al grupo de oración, ni a este tiempo de adoración. Dios te trajo aquí porque quiere que te conviertas en un agente de transformación. Él ya os ha dotado de su Espíritu Santo, que es nuestro consolador y guía. Todos debemos preguntarnos, ¿cómo he usado este poder? ¿Tus acciones reflejan la luz de Cristo? Es esencial que se genere un nuevo impulso de fe en nuestros corazones. Una fe que no solo cree en el poder de la sangre, sino que también se posiciona para actuar. En Santiago 2:17 encontramos, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Qué significa esto? Significa que la fe que nos salva siempre va acompañada de actos que demuestran esta transformación. Mi pregunta para ti es, ¿cuáles son las obras que justifican tu fe? ¿Te estás acercando al propósito de Dios para tu vida o has estado dejándote llevar por la marea de distracciones y dificultades? Y si te sientes perdido o sin rumbo, quiero recordarte que cada amanecer, Dios nos ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Él está dispuesto a guiarnos, pero necesitamos abrirle el corazón. No podemos tener miedo de parecer vulnerables ante Él. La humildad en presencia de Dios es una de las claves para recibir su dirección. Cuando nos paramos en el altar y decimos, Señor, quiero ser usado, quiero ver la libertad que has prometido manifestarse en la vida de los demás. Escucha y responde con poder. Pero es vital que sigamos adelante con la intención correcta. No es solo una transformación personal, se trata de amar y servir a los demás. Cuando miramos la historia de la iglesia primitiva en Hechos, vemos a un grupo de personas que, tras el descenso del Espíritu Santo, no solo vivieron en comunión, sino que también se dedicaron a compartir el mensaje de Jesús con todos los que conocían. Este es el espíritu que necesitamos restaurar en nuestras vidas y en nuestras iglesias hoy. La verdadera libertad es aquella que se expande y multiplica, trayendo gracia a los corazones y esperanza a vidas profundamente heridas. Ahora mismo, quiero que pienses en alguien a quien puedas impactar. ¿Hay alguien en tu vida que necesite escuchar la verdad sobre la libertad en Cristo? ¿Alguien angustiado, atrapado en cadenas que no siempre podemos ver, pero que definitivamente están ahí? La sangre de Jesús es para todos. Él es la clave para la liberación. Y estamos llamados a ser ese canal. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy preparado para enfrentar esto imposible? Por lo tanto, os pido no solo que os comprometáis con vuestra libertad, pero con la libertad de quienes te rodean, que recemos unos por otros e invirtamos en relaciones que fomenten el crecimiento espiritual. Dios quiere usarte para erradicar la oscuridad que rodea a muchos corazones. No guardes esa luz solo para ti. Sé la misma luz que lleva a otros a conocer a Jesús. No tengamos miedo de hacer preguntas difíciles. ¿Cómo puedo contribuir? Cuando nos ponemos en la posición de siervos, abrimos puertas para que Dios actúe a través de nosotros. Una actitud de servicio es lo que nos mantiene humildes y conectados a la voluntad del Padre. No dejes que el miedo o la duda
te impidan dar los pasos que Él te llama a dar. Y si aún queda algún lazo que te mantenga atrapado, preséntalo a Dios y pídele a Él, el único que puede hacer lo imposible, que transforme tu vida por completo. Recordad, queridos hermanos y hermanas, la sangre de Jesús nos ofrece no solo perdón, sino también un llamado a vivir con propósito. Tu llamado es un reflejo del corazón de Dios, y cuando te alineas con eso, ocurren maravillas. Mientras avanzamos juntos en este camino, animémonos mutuamente a abrazar esa libertad, a arriesgar por el reino y a experimentar la verdadera alegría de ver a otros ser liberados. Así que te reto a que te levantes, ser esa luz que brilla ante los hombres, creer que, en cada paso, no solo vives la libertad, sino que la estás difundiendo como Cristo mismo nos enseñó. ¿Estás listo? Vamos juntos. Dios te ha llamado, y la historia de liberación que comenzó en ti sigue en curso. Es hora de vivir como la persona libre que Él te llamó a ser. Amén. Estamos aquí enfrentando la realidad de que la libertad en Cristo no es solo un estado mental, sino una forma de vida. Vivimos en un mundo que constantemente nos presenta tentaciones y desafíos que pueden oscurecer la verdad de quiénes somos realmente en Cristo. Por eso necesitamos ir más allá de la mera declaración de fe y profundizar en lo que significa vivir esa libertad a diario. La guerra espiritual es real y requiere que permanezcamos alerta y disciplinados. En Efesios 6:12, la palabra nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Esto es un recordatorio poderoso de que no estamos luchando contra personas, sino contra fuerzas invisibles que buscan volver a encadenarnos. Este es un llamado a la vigilancia y a una vida de oración constante. Siempre debemos estar preparados, vestidos con la armadura de Dios. ¿Cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? Lo primero que debemos hacer es reconocer que esta batalla comienza en la mente. El diablo lanzará mentiras y dudas, intentando convencernos de que somos indeseables, que no merecemos el amor de Dios y que nuestra libertad es solo una ilusión. Romanos 12:2 nos instruye: no os conforméis con este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente. Es en la renovación de la mente donde encontramos la verdad. Esto significa que necesitamos saturar nuestras mentes con la palabra de Dios para poder discernir qué viene de Dios y qué es la influencia del enemigo. A medida que empezamos a renovar nuestra mente, también necesitamos entender la importancia del compañerismo. La vida cristiana nunca estuvo pensada para vivirse en solitario. No luchamos solos, y cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, somos más fuertes. En Hebreos 10:24-25 se nos recuerda que debemos considerarnos unos a otros para incitar el amor y las buenas obras, no renunciar a reunirnos juntos, como es costumbre de algunos. Es en la convivencia donde encontramos ánimo y fortaleza. Cada uno de nosotros tiene un don y una contribución que hacer. Cuando abrimos nuestro corazón y nos hacemos disponibles, Dios hace maravillas. Además, la acción es fundamental. Mateo 5:16 nos dice: que tu luz brille ante los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Cada buena obra que haces no solo ayuda a los demás, sino que también te señala a Cristo. Que el mundo te vea viviendo en libertad y amando como Jesús amó. Que tu amor por los demás sea genuino, sin esperar nada a cambio. A veces, ser la luz significa estar presente en tiempos difíciles, escuchar con empatía y ofrecer ayuda incluso cuando es más fácil alejarse. Mientras buscamos cumplir nuestro llamado, nos enfrentaremos a dificultades, pero aquí va la buena noticia. La gracia de Dios es suficiente. Según Corintios 12:9. Nos asegura que su gracia es suficiente para nosotros, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos sentimos insuficientes, permite que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Es en nuestra debilidad donde Él se vuelve fuerte, y es Él quien convierte la debilidad en testimonio. Vamos a explorar un poco más sobre el amor incondicional de Dios. Al hablar de la lucha y la armadura, es vital recordar que todo esto está basado en quién es Dios. No es un Dios lejano que no se preocupe por tus luchas. Él está profundamente implicado, dispuesto a darnos la bienvenida y fortalecernos cuando le clamamos. El Salmo 46:1 dice:
Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda muy presente en las dificultades. A veces, lo que necesitamos hacer es recordarnos que cuando clamamos, Dios viene a rescatarnos. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones en las que no sabías cuál sería el siguiente paso? La respuesta está en creer que incluso en la oscuridad, Dios está actuando. A menudo surgen telas de esperanza de lugares inesperados. Mira la historia de José, por ejemplo, que fue vendido como esclavo, pero aún así se convirtió en un líder en Egipto y salvó a su familia de la inanición. Dios controló cada arresto, y lo mismo ocurre con su vida. En este escenario hay un contraste esencial que debemos comprender. Vivir en libertad no significa que no vayamos a enfrentar desafíos. Significa que, incluso en el desafío, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que tiene un propósito. Y a veces, los desafíos que enfrentamos son las oportunidades para que otros vean a Cristo en nosotros. ¿Cómo notarán las personas a tu alrededor la diferencia en tu vida si reaccionas igual que los demás en momentos difíciles? Cuando respondes con fe, esperanza y amor, demuestras al mundo que tu libertad es real y contagiosa. Por último, quiero que lleves esto en tu corazón. Tu libertad no es solo para ti, sino para todos los que te rodean. Al abrazar esta verdad y vivirla, te conviertes en un canal de la gracia de Dios. Alguien puede estar esperando escuchar tu historia, darse cuenta de que la luz de Cristo brilla en ti, y esa luz puede reflejarse en sus vidas, trayendo esperanza, vida y transformación. Estamos al comienzo de un nuevo ciclo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Libera la libertad que se te ha dado. Reparte el honor en el que vives. Esta es tu vocación. Y mientras caminamos juntos como el cuerpo de Cristo, recuerda, eres amado, eres libre, y tu testimonio puede cambiar vidas. La sangre de Jesús no solo os ha purificado, sino que ahora os califica para edificar el reino. Adelante, Iglesia, es hora de actuar, es hora de vivir como la luz a la que fuimos llamados. Amén. Mientras continuamos nuestro camino en la libertad que encontramos en Cristo, os invito a reflexionar sobre la profundidad del llamado que tenemos como cristianos. No solo estamos aquí para disfrutar de este regalo, sino que nos enviamos al mundo para ser agentes de cambio y esperanza. Esto nos lleva a una verdad fundamental. Nuestra libertad no es un fin en sí misma, sino un medio por el cual Dios desea alcanzar vidas. En 1 Pedro 2:9, se nos recuerda que sois una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, para proclamar las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. ¿Qué significa realmente esto? Significa que, al vivir esta nueva identidad, estamos llamados a vivir por un propósito mayor. Estamos aquí para hacer brillar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Como seres humanos, tendemos a perdernos en nuestros propios desafíos y dificultades, pero este versículo nos recuerda que hay una misión ante nosotros que exige nuestra atención y acción. ¿Cómo puedes ser tan ligero para quienes te rodean? A menudo, la respuesta se manifiesta en actos simples: una sonrisa, una palabra de apoyo o incluso un gesto inesperado de amor. A veces, esto puede significar estar ahí para alguien que necesita un amigo, o pedir ayuda a quienes están pasando dificultades. Recuerda la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37. Jesús nos llama no solo a reconocer nuestra libertad, sino a expresarla ayudando a los demás. Cuando miramos la necesidad de los demás y decidimos actuar, estamos mostrando el amor de Cristo de una manera tangible. Aquí es donde entra otra dimensión de nuestra vocación. Tenemos que animarnos unos a otros a vivir esta verdad. La comunidad de fe es un espacio donde podemos animarnos, inspirarnos y motivarnos mutuamente. En Hebreos 10:24-25 se escribe que debemos considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa esto? Significa que como iglesia tenemos una responsabilidad mutua. Tenemos que mirar a nuestros hermanos y hermanas y preguntarnos: ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser una fuente de ánimo? Nuestras interacciones deben estar impregnadas del deseo de edificar y fortalecernos mutuamente en este camino de libertad. Además, fomentar las buenas obras no se limita a nuestro círculo inmediato. Debemos recordar que nuestro alcance puede ser mucho mayor. Piensa en cómo tu libertad en Cristo puede afectar a tu barrio, a tu ciudad e incluso al mundo.
Dios nos da oportunidades para marcar la diferencia, y debemos ser conscientes de esas oportunidades. A veces estamos llamados no solo a recibir, sino a ir, a llevar el mensaje de esperanza a lugares donde tanto se necesita. Como en Hechos 1:8, Jesús nos encarga ser sus testigos en Jerusalén, por toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. No vivimos en una burbuja espiritual. Nuestra misión nos lleva fuera, donde las almas claman por esperanza, y cuando hablamos de libertad en Cristo, no podemos evitar recordar que a menudo buscar esa libertad también implica tomar decisiones difíciles. A veces necesitamos renunciar a viejos modos de vida que nos frenan. Cuando miramos Romanos 12:2, no estamos llamados a conformarnos con este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Al permitir que Dios cambie nuestro interior, estamos preparados para ser instrumentos de su voluntad. Si esta idea te intimida, recuerda lo que Dios le dijo a Moisés cuando dudaba en aceptar su llamado. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿No soy yo, el Señor? Ahora vete, y yo estaré con tu boca y te enseñaré qué decir. Éxodo 4:11-12. Esto no solo es un estímulo para Moisés, es una promesa que se aplica a nosotros hoy. No estamos solos en este camino. Dios nos equipa, nos empodera y nos guía en cada paso del camino. Al ponerte a su disposición para Él, prepárate para actuar con valor y fe. Y cuando hablamos de vivir nuestra libertad, también debemos reconocer que implica enfrentarse a la oposición. El mundo no siempre aceptará el mensaje del Evangelio. Estamos en una época de grandes cambios, y a menudo la cultura se opone a lo que proclamamos. Pero vemos en Romanos 8:31 que, si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Esto debería darnos un valor inmenso. Cuando somos atacados o tenemos dudas, debemos mantenernos firmes en la verdad de que contamos con respaldo divino. Dios no solo nos da libertad, sino la gloriosa tarea de expandirla. Nos ha llamado a ser portadores de esta buena noticia, no en nuestra fuerza, sino en la suya. Cuando observamos la historia de la iglesia primitiva, vemos que sufrieron persecución, pero en medio de ella, el Evangelio prosperó. No se dejaron desanimar, no permanecieron en silencio ante la adversidad. Al contrario, se volvieron más audaces, proclamando las maravillas de Dios en medio de las dificultades. Ahora nos toca a nosotros. Unámonos, juntos, como un cuerpo. Animémonos unos a otros, apoyémonos y, lo más importante, caminemos juntos hacia el propósito que Dios tiene para todos nosotros. A medida que avanzamos, recordemos que la libertad en Cristo no es solo un don personal, sino un legado que debemos compartir. Cada uno de nosotros tiene un papel vital en esta misión divina y, a través de la acción colectiva, podemos transformar verdaderamente el mundo que nos rodea. Así que mi conclusión para vosotros hoy es simple y directa. Estáis llamados a vivir esa libertad al máximo, a actuar con fe y amor, y a compartir esa libertad con el mundo. Reflexionando sobre todo esto, pregúntate, ¿cómo puedo ser una luz en este momento? ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Y cuando respondas a estas preguntas, no dudes en actuar. Adelante, Iglesia. Es hora de vivir como la luz a la que fuimos llamados y expandir el reino de Dios en nuestra vida diaria. Amén. Al acercarnos a este nuevo capítulo de nuestro mensaje, quiero que consideremos un concepto esencial que acompaña a la idea de vivir en libertad: la práctica de la transformación personal. La libertad en Cristo no es solo un estado de ser, es un proceso continuo de crecimiento y maduración espiritual. En Efesios 4:22-24, Pablo nos instruye a dejar atrás el antiguo yo y vestir al hombre nuevo, que ha sido creado según Dios en verdadera justicia y santidad. Esta renovación es como un viaje, y es fundamental que hagamos esta transición a diario. La libertad que hemos recibido en Cristo nos permite cambiar, convertirnos en lo que Dios quiso desde el principio. Sin embargo, debemos estar dispuestos a dejar atrás viejas prácticas, creencias limitantes y actitudes que nos alejan de nuestra verdadera identidad. Esto a menudo puede ser doloroso. Puede significar enfrentar áreas de nuestra vida que no honran a Dios, ya sean relaciones tóxicas, patrones de comportamiento o incluso hábitos que nos frenan y nos mantienen en marcha. Pero al entrar en este proceso de transformación, nos enfrentamos a una hermosa verdad. Por cada vestigio del antiguo yo que dejamos atrás, hay una promesa del nuevo yo que está por venir. Esto no ocurre automáticamente, requiere esfuerzo, oración y disposición a escuchar la palabra de Dios. En Romanos 12:2,
Se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Esto significa que debemos ser intencionados con lo que permitimos que entre en nuestra mente y corazón. La transformación no ocurre solo en el exterior, sino en nuestro interior, en nuestros pensamientos y en las acciones que de ellos resultan. Y es en esta transición donde muchos de nosotros nos perdemos. A veces podemos sentir que no somos dignos de la libertad que tenemos. Esta percepción errónea nos lleva al estancamiento. Otros, quizás, sienten miedo al cambio y permanecen cómodos en sus antiguas tradiciones, aunque esas tradiciones no traigan vida. Es vital entender que el cambio, aunque desafiante, forma parte del plan de Dios para moldearnos a imagen de Cristo. Al aceptar este cambio, nos convertimos no solo en beneficiarios, sino también en mensajeros de la libertad que hemos encontrado. Pensemos en las bendiciones personales que vienen con la transformación. Cuando somos moldeados por la palabra de Dios, empezamos a reflejar no solo su luz, sino también su amor y bondad. Esto no solo nos edifica, sino que atrae a otros hacia Cristo. En 1 Pedro 2:12, estamos llamados a vivir entre los gentiles de tal manera que, aunque hablen mal de nosotros, vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Por tanto, somos ejemplos vivos de esta transformación. El cambio que experimentamos debe ser evidente, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Un gran ejemplo de esto es la historia del apóstol Pablo. Estaba en oposición a Cristo, pero al encontrar la verdad en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. No solo se convirtió en un hombre nuevo, sino también en un destacado defensor del Evangelio. Su transformación fue tan profunda y radical que la gente no pudo evitar notarlo. Lo mismo debería ser cierto en nuestras vidas. La gracia recibida debe dar frutos visibles. Cuando el mundo nos ve, debe observar la diferencia y sentirse atraído por ese cambio. Ahora, reflexionemos sobre lo que esto implica en términos de responsabilidad. Nuestra transformación no es solo para nuestro propio beneficio, es un llamado a actuar por el bien de los demás. En Gálatas 5:13, Pablo nos recuerda: habéis sido llamados a la libertad, pero no uséis esa libertad para dar ocasión a la carne, pero sirvedos unos a otros con amor. Esta es una verdad poderosa. La libertad es, en esencia, una invitación a la acción. ¿Cómo hemos servido a los demás? ¿Cómo podemos aplicar la libertad que tenemos en Cristo para construir la vida de quienes nos rodean? Nuestro amor por Cristo debe desbordarse en amor por nuestro prójimo. Cada acción de cuidado y servicio es una demostración de la libertad que encontramos en Él. Este amor puede manifestarse de muchas maneras, a través del voluntariado en nuestra comunidad, cuidando a los enfermos o mediante gestos simples que demuestran que vemos y valoramos a los demás. La forma en que amamos refleja la verdadera libertad que experimentamos. Además, es esencial que nos unamos en nuestra misión. Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, podemos lograr mucho más de lo que podríamos hacer individualmente. Hebreos 10:24-25 nos exhorta a considerarnos unos a otros para avivar el amor y las buenas obras. Es en el colectivo donde brilla la Iglesia. Cuando nos unimos, cuando oramos, cuando nos apoyamos mutuamente, nos transformamos y así impulsamos a otros a transformarse. En este contexto, no olvides la importancia de la perseverancia. La libertad puede presentar desafíos y adversidades. Y aquí es donde debemos recordar que nuestra lucha no es en vano. En 2 Corintios 4:16, Pablo nos asegura que aunque lo exterior se desgasta, lo interior se renueva día tras día. A medida que avanzamos en nuestro camino, cuando surgen desafíos, debemos mirar hacia arriba y recordar que nuestro enfoque no está en las dificultades, sino en la promesa de Dios de sostenernos. Al igual que la mariposa que atraviesa un proceso de transformación para convertirse en algo hermoso, nosotros también nos moldeamos en medio de los desafíos. La libertad que encontramos en Cristo no es la eliminación de los problemas, sino la certeza de que, en medio de ellos, el Padre nos sostiene. En 1 Corintios 10:13, leemos que Dios no nos permitirá ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación nos dará una vía de escape. Cada dificultad es una oportunidad para ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas, moldeándonos y fortaleciéndonos. Por eso, mientras seguimos explorando esta libertad, tenemos la responsabilidad de ser una luz, de servir y de permitir que Dios opere el cambio en nosotros.
desea usarla para impactar el mundo que le rodea, porque la verdadera libertad en Cristo no es solo para nuestro propio beneficio, sino un don que debe compartirse. Al vivir esto, tenemos la capacidad de influir y traer esperanza al mundo en la desesperación. En conclusión, quiero que toméis esto en serio. Vuestra transformación en Cristo no es solo algo que vives, sino algo que debes hacer fluir a través de ti. Estate abierto al cambio, da la bienvenida a lo nuevo y vive la libertad que tienes en Cristo. Que seamos un vehículo de la gracia y el amor de Dios, y que nuestras vidas reflejen esta belleza transformadora para el mundo. Amén. Mientras continuamos nuestra reflexión sobre la libertad en Cristo, es fundamental que consideremos la relación entre nuestra misión como seguidores de Jesús y el impacto que esa misión tiene en la sociedad. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios con un propósito único, y la forma en que vivimos ese propósito no solo está ligada a nuestro crecimiento personal, sino también a la transformación colectiva que podemos lograr en el mundo que nos rodea. En Mateo 28, 19-20, encontramos la gran comisión, donde Jesús nos ordena: Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo he mandado. Esto nos provoca a actuar como agentes de cambio. La llamada a ser discípulos va mucho más allá de simplemente ganar almas. Consiste en acoger a las personas con amor y apoyo, y discipularlas en un camino de transformación y libertad. Por supuesto, esto puede parecer una gran responsabilidad. En un mundo donde las voces de la desesperación, el miedo y la confusión parecen cada vez más fuertes, puede ser difícil sentirse empoderado para llevar la luz de Cristo. Sin embargo, quiero animarte a recordar que, como Jesús, tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador, nuestro ayudante y nuestro guía. En Hechos 1:8, Jesús nos promete que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Este poder nos permite no solo vivir en libertad, sino también proclamarlo a los demás. De este modo, os animo a que no menospreciéis vuestra capacidad para ser testimonio. Puedes marcar la diferencia en la vida de alguien. Permítete recordar las pequeñas y grandes formas en que Dios te ha dado la oportunidad de ser una voz de esperanza, una conversación alentadora, una intervención oportuna, un gesto de bondad. Todas estas acciones son herramientas poderosas que el Señor puede usar para lograr la transformación. Un ejemplo práctico que quiero compartir es el de una persona que conocí, un amigo que realmente estaba angustiado en medio de situaciones difíciles de la vida. Su matrimonio estaba en crisis, su trabajo no le traía alegría y se sentía perdido. Un día, en una conversación sencilla, le compartí lo que Dios estaba haciendo en mi vida. No era un sermón, sino una narrativa sencilla sobre cómo la libertad en Cristo me había traído renovación y esperanza. Con el tiempo, esta conversación se convirtió en un profundo desarrollo de la amistad, el estudio bíblico y la oración. Empezó a ver cambios en su propia vida y, poco a poco, tanto su matrimonio como su visión del futuro comenzaron a invertirse. Esto no fue fácil y no sucedió de la noche a la mañana, pero la verdad es que al compartir los frutos de la libertad viva, pudimos ver cómo la mano de Dios se movía. Ese es el poder que reside en nuestras historias personales. Lo que vivimos es la vida práctica de la palabra de Dios y su promesa en acción. No subestimes la fuerza de tu testimonio. En Apocalipsis 12:11 leemos que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tu testigo es un componente vital en la lucha contra la oscuridad. Al contar lo que Dios ha hecho por ti, no solo celebras tu victoria, sino que también inspiras a otros a buscar esa misma libertad. Cuando hablamos de esta responsabilidad, es importante que entendamos la importancia de ser intencionados. Cada interacción, cada momento con otra persona es una oportunidad para reflejar el amor de Dios. En Gálatas 6:10, Pablo nos exhorta a hacer el bien a todos, especialmente a quienes pertenecen a la familia de la fe. No deberíamos esperar a que los grandes escenarios actúen. Las pequeñas oportunidades de la vida cotidiana suelen tener el potencial de convertirse en grandes cambios en la vida de las personas. Aquí es donde la perseverancia vuelve a ser clave, porque habrá desafíos. Puede que la gente no entienda tu fe o simplemente no esté abierta al mensaje que quieres transmitir. Es fácil desanimarse, pero recuerda lo que encontramos en Santiago 1:2-4, donde se nos enseña a tener alegría en medio de las pruebas, porque ellas producen perseverancia.
y la perseverancia, a su vez, produce madurez. Cuando perseveramos en hacer el bien, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, estamos invirtiendo en un futuro de cosecha. Nuestro viaje no es solo sobre nosotros mismos, es un gran proyecto que Dios está llevando a cabo en el mundo. Nos está llamando a cada uno a contribuir a esto. Cuando reunimos fuerzas, cuando trabajamos juntos, formamos un cuerpo fuerte y dinámico, capaz de avanzar. En 1 Corintios 12:14, Pablo nos recuerda que el cuerpo no está compuesto por un solo miembro, sino por muchos. Cada uno tiene un papel que desempeñar, y todos son esenciales para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Quiero llamar su atención sobre la sencillez y belleza de este llamado colectivo. Cada uno de nosotros puede aportar nuestras habilidades, nuestros talentos, y lo más importante, el amor puro que emana de Jesús. Eres parte de este cuerpo y tienes un peso y una misión que cumplir. Esto se aplica desde la oración secreta, que mueve cielo y tierra, hasta acciones más visibles. Cuando estamos dispuestos a trabajar en unidad, reconociendo la diversidad de dones entre nosotros, podemos ver la multiplicación de la obra que Dios está realizando. Por tanto, mientras planificamos y trabajamos juntos en nuestro camino de fe, recordemos que Dios está complacido con la unidad y la armonía en nuestro entorno. Salmo 133:1. Que nos detendamos a reflexionar sobre cuál es nuestro próximo paso, cómo puedes ser un agente de cambio en tu comunidad, cómo puedes contribuir a la misión más amplia de la Iglesia. No dejes que la incertidumbre te impida seguir adelante. Así como Dios ha sido fiel en tu vida, te llamará a reflejar esa fidelidad hacia los demás. Sigamos viviendo esta libertad con la conciencia de que estamos llamados no solo a disfrutar, sino a difundir el amor y la gracia de Jesús. Proclama ese mensaje en tu entorno. Deja que tu historia sea testigo de la transformación que ocurre en la vida de quienes viven en Cristo. Quiere usarte para tocar el mundo que te rodea, así que haz tu parte y deja que el Señor haga el resto. Amén. Al avanzar hacia este nuevo bloque de reflexión, debemos considerar la profundidad del amor que hemos recibido de Dios y cómo podemos traducir ese amor en acciones concretas en la vida de quienes nos rodean. El amor es el combustible que debe encender nuestras acciones, nuestra pasión por servir y nuestra determinación por ser la luz que brilla en la oscuridad. En 1 Juan 4:19 encontramos una verdad poderosa. Amamos porque Él fue el primero en amarnos. Este versículo nos recuerda que todo amor que mostramos a los demás es una respuesta al amor que Dios nos ha dado. En este sentido, es importante que no dejemos que el miedo o la inseguridad nos paralicen. El amor de Dios es la fuerza que nos permite amar a los demás, incluso cuando pueda parecer un desafío. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que es fácil permanecer en silencio, donde es más conveniente no interferir. Sin embargo, si realmente nos impacta el amor de Cristo, nos veremos obligados a actuar. Esto no significa que debamos ser héroes en todas las circunstancias, sino que debamos estar abiertos a pequeñas oportunidades para marcar la diferencia. Una sonrisa, una palabra amable, un gesto de compasión. Todo esto puede ser lo que alguien necesita en un momento difícil. Es vital que entendamos que nuestra misión de amar a los demás no debe verse en función de expectativas o resultados inmediatos. A veces, sembramos una semilla y nunca vemos el resultado, o quizá mucho después, pero eso no disminuye el valor de lo que hemos hecho. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima, y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo, si no nos desmayamos, cosecharemos. Necesitamos fomentar la perseverancia en nuestro corazón y la capacidad de esperar al Señor. Aunque no veamos la cosecha ahora, debemos cultivar la expectativa de que la obra de Dios se está cumpliendo. Llevemos este principio a la comunidad que nos rodea. ¿Cómo podemos, como iglesia, ser un reflejo de esta realidad? Muchos de vosotros tenéis talentos increíbles, dones que Dios ha dado y que pueden usarse para construir la vida de otros. Si eres una persona musical, por ejemplo, quizá puedas usar tus habilidades para alegrar la vida de alguien que está pasando por un momento difícil. Si tienes dones administrativos, puedes participar en la organización de eventos que ayuden a conectar a las personas. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y la unidad en la diversidad es algo hermoso. Estar dispuesto a servir significa estar dispuesto a dejar ir parte de nuestro confort personal y ponernos en el lugar de los demás. Cristo mismo nos dio el mayor ejemplo, dejando que su gloria celestial encajara en nuestra humanidad.
No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20:28. No debemos perder de vista esta verdad. Jesús no se limitó a experiencias superficiales. Él se adentró en el dolor y la realidad de las personas. Una de las formas más efectivas de mostrar amor es estar presente en la vida de las personas en sus situaciones de alegría y, especialmente, en sus dificultades. Cuando realmente nos importa, reflejamos la luz de Cristo. Es en tiempos de crisis cuando nuestra presencia trae consuelo, esperanza. A veces la gente solo necesita saber que no está sola. Recuerdo una situación en la que una hermana de la iglesia estaba pasando por un momento muy difícil, enfrentándose a una enfermedad grave. Todos sabemos que estas situaciones pueden ser muy pesadas, no solo emocionalmente, sino también espiritualmente. ¿Qué marcó la diferencia? La solidaridad de la comunidad. Varios de nosotros nos reunimos para orar por ella, ayudarla con sus necesidades diarias, escucharla y acompañarla incluso en silencio. Y esa conexión no solo fortaleció su fe, sino que también nos unió a todos. A través de este simple acto de amor y comunión, podemos visualizar la realidad de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, en acción. Al hablar de amor y servicio, debemos tener en cuenta la importancia de hacerlo con compromiso y acción constante. En Romanos 2:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, sagrado y agradable a Dios. El amor que expresamos debe ir acompañado de una disposición a hacer sacrificios, a ponernos en acción, incluso cuando no sea fácil. Sacrificar nuestro tiempo, esfuerzo y, a veces, incluso nuestra propia voluntad por el bien de los demás, es una de las señales más claras de que la libertad en Cristo realmente actúa en nosotros. También es importante recordar que, aunque seamos agentes del amor, no tenemos que cargar con el peso de salvar a las personas. Nuestro papel no es ser el Salvador, sino un instrumento a través del cual el Salvador pueda actuar. Él es quien trabaja entre nosotros, y al hacerlo, deja a las personas transformadas por su gracia. Cuando actuamos desde esta perspectiva, nos liberamos de la presión insoportable de tener que resolverlo todo. Podemos simplemente amar y confiar en que Dios es quien trae crecimiento y cambio. Así que, mientras caminamos juntos como iglesia, quiero desafiaros no solo a uniros, sino también a movilizaros. ¿Qué acciones concretas puedes tomar en tu vida para acercarte a alguien? Esto puede ser tan sencillo como ser voluntario en un proyecto de acogida, organizar un grupo de ayuda que hable sobre la palabra o incluso iniciar una oración colectiva. Cada pequeña función es parte del todo. Debemos estar dispuestos a ser ligeros donde quiera que estemos. La libertad en la que vivimos no es un lujo, sino una responsabilidad. Por lo tanto, cuando nos encontramos en un entorno donde hay necesidad, ya sea física o emocional, responderemos con el amor que emana de nuestro corazón transformado. Y así, al mirar hacia el futuro, que avancemos bajo la seguridad de que formamos parte del gran plan de Dios. Nuestras vidas son recipientes de amor, esperanza y transformación en el mundo. Mientras nos levantamos juntos, en unidad y amor, seremos la luz que brilla en la oscuridad. Por tanto, que tu luz siga brillando y que tu vida sea un testimonio vivo del amor de Cristo. Al salir de este lugar, que recemos por una dirección sobre cómo podemos vivir esta gran comisión e influir en nuestro entorno. Amén. Mientras continuamos nuestro camino hacia vivir la libertad práctica en Cristo, es esencial recordar que esta libertad no es un fin en sí misma, sino el comienzo de un llamamiento. La libertad que se nos da es para el servicio, para el amor y para ser reflejos de la gracia de Dios en un mundo que anhela desesperadamente la esperanza. Debemos tener claro en nuestro corazón que estamos llamados no solo a vivir para nosotros mismos, sino a convertirnos en instrumentos de paz y transformación. Como seguidores de Cristo, en Efesios 2:10 encontramos una verdad fundamental, porque somos creación de Dios, hechos en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, que Dios nos preparó antes. Cada uno de nosotros tiene una misión, una obra específica que Dios ya ha preparado de antemano. Esto significa que nuestras vidas son intencionales y tienen un propósito eterno. El Señor quiere manifestarse a través de nosotros, y, para ello, es necesario que estemos disponibles. A veces puede ser difícil identificar cómo podemos cumplir esa vocación. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Al principio puede parecer que hay tantas demandas y necesidades a nuestro alrededor que es difícil saber por dónde empezar.
Lo primero que debemos hacer es orar y buscar la dirección de Dios. Pide al Señor que abra tus ojos y oídos, que toque tu corazón para que sepas dónde quiere que actúes. Esto requiere una postura de humildad y escucha. El Espíritu Santo es nuestra guía y conoce las necesidades de nuestra comunidad y nuestro círculo de influencia mejor que nosotros mismos. Piensa en cómo puedes utilizar los dones y talentos que Dios ha puesto en ti. Si tienes habilidades manuales, puede que puedas involucrarte en proyectos de reforma, en viviendas de personas que necesitan apoyo. Si eres alguien con un don para la música, puedes usar esta habilidad para adorar y servir en tiempos de adoración o en eventos que traigan esperanza a grupos marginados. Cada talento es una oportunidad que Dios nos da para mostrar amor y marcar la diferencia. Y no menos importante, debemos recordar que el servicio va más allá de las acciones visibles. También trata sobre acciones a nivel emocional y espiritual. Ser acogedor es una parte esencial para construir una comunidad saludable. Mucha gente está herida, cansada y desanimada. Estar presente, escuchar, interceder en oración por quienes atraviesan dificultades es una forma poderosa de servir y mostrar amor. En Romanos 12:15, Pablo nos exhorta: regocijaos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Esta empatía es un rasgo del carácter cristiano y es una expresión directa del amor que Jesús nos enseñó a tener. Permítanme compartir una historia que ilustra bien esta verdad. Recientemente, una mujer de nuestra congregación se enfrentó a una serie de dificultades personales y de salud. Se sentía sola y desanimada, como si nadie reconociera por lo que estaba pasando. Un grupo de hermanos y hermanas decidió actuar y acudir a su casa. En lugar de ofrecer soluciones o respuestas, simplemente estaban ahí, tomaron té, escucharon su historia y rezaron con ella. Esta simple presencia funcionaba de maravilla. Hoy, ella testifica que, en ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola, que Dios seguía preocupándose por ella a través de la comunidad. Entendemos entonces que el verdadero servicio es establecer relaciones auténticas. Es importante que nos comprometamos no solo a ayudar, sino a caminar juntos con las personas a las que servimos. Al hacerlo, estamos mostrando el amor de Dios de una manera tangible. Además, este compromiso de caminar juntos nos educa espiritualmente y nos ayuda a crecer en comunión y unidad como cuerpo de Cristo. Otro punto a considerar es que nuestra libertad en Cristo también incluye la libertad de fracasar. ¿Alguna vez te has sentido desanimado por fracasos o retrocesos en tu ministerio o servicio? Esto nos pasa a todos. Debemos recordar que el fracaso no es el final del camino, sino una parte de él. En el Salmo 37, 23, 24, leemos que los pasos del hombre son establecidos por el Señor, y él se deleita en su camino. Cuando caiga, no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano. Ten la seguridad de que, incluso en las dificultades, Dios sigue teniendo el control. Cada error es una oportunidad para aprender y crecer. No te rindas, porque el Señor tiene un plan para ti y tus esfuerzos no son en vano. Además, reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones nos lleva a comprender la importancia de construir una cultura de ánimo dentro de la Iglesia. En Hebreos 10, 24, 25, se nos exhorta a considerar cómo incitarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, sino animándonos unos a otros. Este es un llamado a apoyar y a recibir apoyo. Cultivemos un entorno donde se compartan y celebren testimonios de amor y servicio, donde podamos inspirarnos mutuamente a seguir adelante. Así que, al mirar a la comunidad y las oportunidades que nos rodean, te invito a preguntarte, ¿cómo puedo marcar la diferencia? A veces, los cambios significativos comienzan de formas inesperadas. Un simple gesto puede generar un cambio que repercutirá en muchos otros. Recuerda que eres portador de la luz de Cristo y que cada pequeño acto de amor cuenta para el reino de Dios. Y por último, que recordemos que formamos parte de una gran historia que Dios está escribiendo. No estamos aquí solo como individuos, sino como cuerpo, cada uno desempeñando su papel único y esencial. Cuando nos unimos en amor, propósito y servicio mutuo, nos convertimos en una fuerza poderosa para transformar el mundo que nos rodea. ¿Y cómo vas a salir de este sitio hoy? ¿Qué harás con la libertad que te han dado? Que te inspires a actuar, no por presión, sino por amor. Que tu vida sea una manifestación de la gracia que ya has recibido
y que veas la mano de Dios obrando de manera poderosa en cada paso del camino. Concluyamos orando juntos, pidiendo a Dios que nos permita vivir esta misión con alegría y determinación, conscientes de que formamos parte de algo más grande, una obra que Él está haciendo en nuestro corazón y en nuestro interior. Así sea. Amén. Al reflexionar sobre la libertad en Cristo y el acto de servir, es vital que lleguemos a una comprensión profunda de que cada uno de nosotros tiene un papel único e indispensable. El Señor no nos ha dejado sin instrucciones ni dirección. Desde el principio, en la creación del mundo, estableció un plan maravilloso e intencionado para nuestras vidas. Y en este camino, cada uno de nosotros está llamado a contribuir con los dones y talentos que Él nos ha dado, siempre con la intención de reflejar su amor y su luz. Pablo nos escribe en 1 Corintios 12, donde habla de los distintos miembros del cuerpo y de cómo cada parte es esencial para el correcto funcionamiento del conjunto. Señala que, así como el cuerpo es una unidad con muchas partes, nosotros también lo somos nosotros, la Iglesia, una unidad compuesta por diferentes habilidades y vocaciones. Si una parte del cuerpo sufre, todas las partes sufren con él, y si una parte es honrada, todas las partes se regocijan. Esto solo nos muestra que la comunidad de creyentes está llamada a vivir en armonía, reconociendo que cada uno, independientemente de su apariencia o posición, es valioso y necesario. A veces, podemos sentir que lo que tenemos para ofrecer es pequeño o que no marcará ninguna diferencia. Quiero que te tomes un momento y pienses en esto. Piensa en la historia de la mujer que dio las 2 monedas en el templo. Marcos, Toa 41-44. Jesús dijo que dio más que los demás, porque dio todo lo que tenía. Esto nos enseña que Dios valora el sacrificio del corazón. Cuando ofrecemos lo que tenemos, aunque parezca insignificante, sabemos que en manos de Dios puede convertirse en algo extraordinario. No solo le preocupa la cantidad, sino la intención de nuestro corazón. Así que no subestimes tu valor ni el impacto que puedes tener en la vida de alguien. Cada pequeño gesto de amor y servicio es un reflejo del gran amor que Dios ha recibido por nosotros. Recuerda que incluso acciones simples como una sonrisa, una palabra de ánimo o un abrazo fuerte pueden tener un efecto profundo en la vida de alguien que está pasando por dificultades. La vida puede estar llena de desafíos y sufrimiento, pero a través de nuestros actos de amor, proporcionamos el resplandor de esperanza que todos necesitamos. Además, cuando hablamos de libertad, debemos reconocer una verdad poderosa. La libertad no significa la ausencia de responsabilidad. De hecho, la libertad en Cristo nos lleva a una nueva responsabilidad hacia nuestro prójimo. En 1 Pedro 2:16 se nos instruye a vivir como personas libres, pero no como quienes usan la libertad como tapadera para el mal, sino como siervos de Dios. La libertad genuina nos anima a actuar en nombre de los demás, a cuidar de los demás y a trabajar por el bien de la comunidad. Esta responsabilidad también se extiende al mundo en el que vivimos. No solo estamos aquí para cuidarnos unos a otros en la iglesia, sino también para hacer luz donde hay oscuridad. En Mateo 5:14-16, Jesús nos llama la luz del mundo. Nos envía a brillar en este mundo para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esto requiere un compromiso activo por nuestra parte. Debemos mirar hacia afuera y participar en la transformación de nuestras comunidades, ayudando a quienes lo necesitan, luchando contra la injusticia y promoviendo la paz. Por eso, te invito a reflexionar sobre su influencia en tu ámbito. Eres un agente de cambio. Hay muchas formas de marcar la diferencia. Puedes involucrarte en proyectos sociales, apoyar instituciones que ayudan a personas en situaciones vulnerables o incluso iniciar una conversación difícil pero necesaria. ¿Y si eres el primero en ofrecer ayuda en una situación en la que todos se preguntan qué hacer? El valor para actuar inicia el cambio e inspira a otros a unirse a ti. Otro aspecto que debemos considerar al acercarnos a esta misión es que debemos estar conectados de forma intencionada, fortaleciendo nuestra vida comunitaria. El crecimiento no ocurre de forma aislada. Jesús llamó a 12 discípulos, no porque solo necesitara seguidores, sino porque sabía que el camino juntos los fortalecería. Cuando compartimos nuestras luchas y logros y nos apoyamos mutuamente, creamos lazos indestructibles. Estamos hechos para caminar juntos, para celebrar victorias y consolar en las derrotas.
Y es precisamente en este espíritu de unidad donde debemos animarnos a nosotros mismos, en un mundo que a menudo está marcado por la división, ya sea entre culturas, razas o ideologías, como la Iglesia. Estamos llamados a ser representantes del amor de Dios, demostrando que en Cristo no hay barreras. En Gálatas 3:28, Pablo nos recuerda que en Cristo todos somos uno. Esta unidad es un testimonio poderoso para quienes aún no conocen la verdad del Evangelio. Necesitamos cultivar un espíritu de amor entre nosotros, donde las diferencias sean respetadas y valoradas, y donde todos se sientan bienvenidos. Así que mi oración es que, mientras nos preparamos para salir y aplicar todo lo que hemos aprendido, podamos ser solucionadores de conflictos, pacificadores y faros de esperanza en un mundo que realmente necesita una fortaleza revitalizante, que tu corazón despierte a las necesidades que te rodean y que tengas la audacia para actuar. Y antes de terminar, quiero recordaros aquí que nuestro esfuerzo siempre estará ungido por la presencia de Dios. Nunca nos dejará ni abandonará en esta misión. Prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Mientras nos unimos en oración, clamo para que el Señor nos permita ser luces de amor y servicio como Él. Que una vez más nos animemos unos a otros, a avanzar con gracia y verdad. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por llamarnos a vivir en libertad y por darnos el honor de servir a los demás en tu nombre. Ayúdanos a ser luz en este mundo, a amar especialmente a quienes son difíciles de amar y a ser la voz de esperanza para quienes viven en la oscuridad. Que siempre busquemos maneras de actuar y que hagamos que tu nombre sea glorificado al hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios os bendiga y que nos vayamos de aquí comprometidos a vivir como servidores unos de otros, hoy y siempre. Amén. A medida que nos acercamos al final de nuestro camino de reflexión, quiero invitaros a considerar algo importante: el legado que estamos construyendo. Como cristianos, cada uno de nosotros está llamado a dejar una huella duradera, no solo en nuestras vidas, sino en la de los demás. Lo que hacemos hoy moldea no solo nuestro futuro, sino también el futuro de las próximas generaciones. Uno de los mayores regalos que podemos dar es el ejemplo diario de nuestra fe en acción, reflejando el amor y la gracia de Dios en una sociedad que a menudo se siente perdida y sin esperanza. Cuando miramos la historia de la Iglesia, vemos testimonios poderosos de vidas que han impactado sus comunidades y naciones. Piensa en figuras como Pablo, que, tras su conversión, se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio, llevando el mensaje de Cristo a lugares que nunca había llegado. O piensa en grandes reformadores como Martín Lutero, que, movido por la verdad, desafió normas arraigadas para traer libertad al pueblo de Dios. Cada uno de ellos marcó la diferencia porque eligieron vivir según la misión que Dios les había encomendado, y como resultado, sus vidas resuenan hasta hoy. Es en este espíritu de impacto donde estamos llamados a vivir. En Mateo 28:19-20, Jesús nos da la gran misión: id y haced discípulos de todas las naciones. Esta llamada no es opcional, es imprescindible. Tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio adelante, de dar testimonio a través de nuestras acciones y palabras y de ser el cambio que queremos ver. ¿Cómo podemos ser efectivos en este llamamiento? Debemos empezar profundamente arraigados en nuestra propia relación con Dios, conociéndole y buscando su rostro. Nuestros testimonios se fortalecen a medida que nos acercamos a Él. Quizá te preguntes, ¿cómo consigo hacer esto en la práctica? A menudo, la respuesta está en las pequeñas cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Ser discípulo de Cristo no requiere grandes escenarios ni reconocimiento público. Una mirada reflexiva, una palabra de ánimo o incluso un simple acto de bondad pueden resonar poderosamente en el corazón de una persona. Recuerda que la luz más brillante brilla en la oscuridad, así que debemos ser intencionados sobre dónde y cómo emitimos esa luz. No olvides tampoco que al servir a los demás, estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas y trabajando en su gran plan de salvación. En Santiago 1:27 se nos desafía a cuidar a huérfanos y viudas en sus dificultades y a mantenernos libres de la corrupción del mundo. Esta es una llamada directa a conectar con quienes son vulnerables y lo necesitan. El mundo está lleno de personas que buscan a alguien que les escuche, que les vea, que realmente se preocupe. Y como cristianos, tenemos un papel importante en esa misión.
A medida que seguimos reflexionando sobre nuestro impacto, es comprensible que a veces nos sintamos desanimados. ¿Alguna vez te has sentido así? Es fácil pensar que nuestras acciones son demasiado pequeñas para marcar una diferencia significativa. Pero déjame decirte que cada acto, cada gesto de amor, es una semilla plantada en el corazón que puede florecer en el cambio. A menudo, los efectos son acumulativos. Puede que no veamos el resultado inmediato de nuestro trabajo, pero estamos seguros de que Dios siempre está en acción. Dios nos llama a confiar en Él, a ser fieles incluso cuando parece que los resultados están por debajo de las expectativas. En 1 Corintios 3 y 6, 7, Pablo afirma: Yo planté, Apolo regaba, pero Dios dio el crecimiento. El crecimiento y la transformación siempre pertenecen a Dios. Lo que se nos pide es que sigamos sembrando y regando. No se trata solo de grandes eventos, sino de la constancia con la que vivimos el amor de Cristo en todo momento. Por otro lado, debemos ser conscientes de que nuestra misión puede llevarnos a enfrentarnos a desafíos y oposición. A menudo, elegir seguir a Jesús significa ir contra la corriente. En 2 Timoteo 3:12 se nos recuerda: todos los que desean vivir piadosos en Cristo Jesús serán perseguidos. No debemos desanimarnos por esto, porque la promesa de Dios es que estará con nosotros en cualquier situación. ¿Qué significa entonces vivir esa libertad en Cristo mientras avanzamos hacia nuestro legado? Para mí, eso significa que no podemos ajustarnos al estándar de este mundo. Romanos 12:2 nos recuerda que no debemos ser moldeados por este tiempo, sino transformarnos renovando nuestra mente. Cuando nuestra mente se renueva a través de la palabra, nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás y más dedicados a actuar con amor y gracia. También quiero llamar tu atención sobre la importancia de la perseverancia. A veces, el desánimo puede querer apoderarse de nosotros cuando no vemos inmediatamente el éxito de nuestro trabajo. No olvidéis las palabras de Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo tendremos una cosecha si no nos desmayamos. Es un recordatorio de que todo esfuerzo por sembrar buenas semillas de amor y servicio no será en vano. Al llegar al final de esta reflexión, os dejo una última pregunta. ¿Qué tipo de legado queréis dejar? ¿Qué huellas quieres dejar en la vida de las personas que te rodean? El apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 4:7, He luchado la buena lucha, he terminado la carrera y he guardado la fe. Hermanos y hermanas, que corramos esta carrera con confianza, sembrando semillas de fe y amor en el camino, convencidos de que cada paso junto a Cristo tiene un propósito eterno. Oremos juntos, pidiendo a Dios que renueve nuestros corazones y nos ayude a reflejar su luz en todo lo que hacemos. Que seamos testigos fieles de su amor, comprometidos a dejar un legado que glorifique su nombre. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de vosotros, y que nos vayamos inspirados a impactar nuestro mundo con la verdad del Evangelio, hoy y siempre. Amén. Mientras nos preparamos para avanzar en nuestro camino, es importante reflexionar sobre la eficacia de nuestra misión y cómo podemos mantenernos firmes en nuestro camino de fe, incluso frente a la adversidad. Habrá momentos en los que nos sentimos exhaustos, perdidos o desmotivados, y en esos momentos debemos recordar la grandeza de Dios y el poder que Él nos ha dado. En Efesios 6, 10, 11 se nos recuerda: Finalmente, hermanos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su poder. Ponte toda la armadura de Dios, para que puedas resistir las artimañas del diablo. Este pasaje subraya la importancia de ponerse la armadura de Dios. No solo luchamos contra desafíos físicos o circunstanciales. La realidad es que estamos constantemente en una batalla espiritual. Mientras nos preparamos para los obstáculos que tenemos por delante, estamos llamados a poner en práctica cada pieza de armadura. Esto significa que necesitamos una vida de oración firme, lectura constante de la palabra y una comunión sana, llena de la presencia de Dios. Cuanto más nos armemos con su verdad, mejor preparados estaremos para enfrentar la lucha. Un componente vital de esta armadura es el escudo de la fe. En 1 Juan 5:4-5, la Biblia nos enseña que, porque todo nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Necesitamos cultivar una fe tenaz, que no tiemble ante las tormentas. La dificultad no debería paralizarnos, al contrario, debe ser lo que nos impulse a buscar aún más en la gracia de Dios.
La fe nos permite ver más allá de las circunstancias y confiar en las promesas de nuestro Señor. Pero, ¿cómo cultivamos esta fe? Debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y permitir que Dios nos molde. En Hebreos 11, Stana 1, leemos: La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas no vistas. Por la fe, movemos montañas y abrimos puertas. Es por la fe que hacemos posible lo imposible. Recuerdo un pasaje de la Biblia donde Jesús sanó a Bartimeo, un ciego. No dejó que la multitud le desanimara, al contrario, clamó aún más fuerte pidiendo ayuda, y su fe fue recompensada. Marcos 10, 46, 52. De la misma manera, estamos llamados a clamar a Jesús con la misma determinación. Mientras vivimos nuestra fe en Cristo, debemos ser intencionados en cómo servimos e impactamos nuestro entorno. A menudo, las oportunidades para servir aparecen de formas sencillas y cotidianas. Una palabra amable, un gesto de bondad, o incluso acercarse a quienes están cayendo. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, hermanos queridos míos, sed firmes y firmes, siempre abundantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es una promesa poderosa que nos asegura que todo acto de servicio, por pequeño que sea, es significativo a los ojos de Dios. Al mirar el legado que queremos dejar, recordemos que estará moldeado por nuestras acciones y la forma en que influimos en la vida de quienes nos rodean. No podemos ni debemos esperar grandes oportunidades, pero debemos ser fieles y atentos a las pequeñas y sencillas oportunidades que surgen cada día. Deja que su luz brille a través de ti en las situaciones ordinarias de la vida, y los resultados superarán tus expectativas. Y así, se nos recuerda que nuestro paseo no trata solo de nosotros mismos. Como cuerpo de Cristo, somos un reflejo de la comunidad y el amor que Él quiere que compartamos juntos. En Romanos 12:10 se nos instruye a amarnos unos a otros con amor fraternal. Esto implica desarrollar un entorno de apoyo mutuo, cuidado y preocupación por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, en un mundo que a menudo se presenta como frío e indiferente. Que seamos esas voces que traigan esperanza y ánimo. Recientemente, un pastor de nuestra comunidad compartió una historia que me llegó profundamente. Habló de una mujer en su congregación que siempre estaba dispuesta a ayudar. En un invierno duro, cuando las temperaturas eran extremadamente bajas, esta mujer tomó la iniciativa de recoger ropa de abrigo y mantas para quienes la necesitaran. No fue un proyecto grandioso, pero la forma en que se dedicó y cuidó marcó una diferencia significativa en la vida de varias familias. Estas pequeñas pero cruciales acciones construyeron un legado de amor y compasión que resonó en la comunidad. Por eso, os invito a todos a preguntaros, ¿cómo puede ser el cambio que queréis ver? ¿Qué puedes hacer, incluso hoy, para expresar el amor de Dios? A veces solo necesitamos dar el primer paso, aunque parezca pequeño. Debemos recordar que un simple gesto puede tener un impacto eterno. Así que, al cerrar esta reflexión, reflexionemos sobre nuestro camino y las promesas de Dios. Dios nos ha llamado a ser portadores de su luz. Donde quiera que estemos, somos representantes del reino de Dios. Quiero animarte a que te vuelvas a Dios en busca de fuerza, renovación y visión. Pídele que abra tus ojos a las oportunidades que te rodean y que te dé el valor para actuar. Recemos juntos. Señor, te damos gracias por el don de la vida y por llamarnos a ser luz en este mundo. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor, siempre dispuestos a actuar y servir. Que nuestra fe dé fruto que glorifique tu nombre y que dejemos un poderoso legado de amor y compasión, impactando vidas y transformando corazones. Que cada uno de nosotros salga de aquí comprometido a marcar la diferencia en nuestras comunidades, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y que vivamos como verdaderos discípulos del Señor. Amén. Al reflexionar sobre la importancia de ser portadores de la luz de Cristo, es fundamental recordar que no estamos solos en este camino. Nuestro afán por un propósito superior y construir un legado de amor y compasión va mucho más allá de nuestros esfuerzos individuales. Estamos rodeados por un grupo de creyentes que tienen una vocación mutua para animar, apoyar y crecer juntos en la fe. En Hebreos 10, 24, 25 se nos recuerda la importancia de la comunión
Y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como es costumbre de algunos, sino animándonos unos a otros. Este pasaje nos exhorta no solo a unirnos, sino a ayudarnos mutuamente a crecer en la fe y en las buenas obras, a ser una fuente de ánimo. En momentos en los que nos sentimos desanimados, puede ser la palabra de alguien cercano lo que nos levante el ánimo. Podemos marcar la diferencia en la vida de alguien simplemente estando presentes y dispuestos a escuchar. A menudo, las dificultades que enfrentamos podemos compartirlas con nuestros hermanos y hermanas, y a través de eso encontramos consuelo y fortaleza. Un miembro de mi congregación compartió conmigo una experiencia que ilustra esto a la perfección. Estaba pasando por una etapa muy difícil en su vida, luchando contra la ansiedad y la depresión. Se sentía solo y aislado, incluso en medio de su familia y amigos. Pero un domingo decidió ir a la iglesia, aunque dudaba. Durante el servicio, una hermana de la fe, a quien no conocía muy bien, se acercó y le saludó con una cálida sonrisa. Ella hizo una pregunta sencilla. ¿Cómo estás? Algo en esta pregunta le hizo abrirse y compartir sus dificultades. Esa simple interacción le llevó a crear lazos e invitarle a un grupo de apoyo que se reuniría en las semanas siguientes. El poder de un pequeño gesto, de una palabra alentadora, transformó su trayectoria. No solo estamos aquí para dar la bienvenida, sino también para ofrecer apoyo. Dentro del cuerpo de Cristo, tenemos una diversidad de dones y talentos que pueden usarse para edificarnos unos a otros. En 1 Pedro 4:10 dice, «Así como cada uno ha recibido un don, así lo ministra a los demás, como buenos administradores de la gracia de Dios». Cada uno de nosotros tiene algo único que aportar a la comunidad. A veces puede parecer que lo que ofrecemos es pequeño o insignificante, pero Dios puede usar incluso las contribuciones más pequeñas de formas extraordinarias. Así que te pregunto, ¿qué dones y talentos te ha puesto Dios en las manos? ¿Cómo puedes utilizarlos para servir a otros y dejar un legado impactante? Es esencial que estemos atentos a las necesidades que nos rodean y que seamos audaces en la actuación. A veces lo que necesitamos es dar un paso adelante y preguntar, ¿cómo puedo ser útil aquí? Esto puede iniciar un ciclo de bendiciones que se extiende más allá de nosotros mismos. Ante las dificultades que podemos encontrar, la tentación suele ser cerrarnos y centrarnos en nuestras propias luchas. Pero Jesús nos enseñó todo lo contrario. En Lucas 6:38 dice, «Dad, y os será dado, con buena medida, presionado, removido y desbordante darás a tus pechos». Esta promesa de que, al dar a otros, también seremos bendecidos, es una verdad innegable. Cuando renunciamos a nuestros propios intereses y preocupaciones para ayudar a los demás, no solo encontramos un propósito, sino que también experimentamos la alegría que proviene de Dios. Es sorprendente cómo este principio funciona en todos los ámbitos de la vida. Cuando servimos a los demás, nuestra propia carga se vuelve más ligera. El acto de atender las necesidades de los demás puede cambiar nuestra perspectiva, recordarnos que no estamos solos en nuestras luchas y ayudarnos a ver la bondad de Dios en acción. Dios nos llama no solo a ser una bendición, sino también a recibir bendiciones mientras lo hacemos. Pero antes de avanzar, debemos recordar los desafíos que pueden surgir en el camino. No debemos alejarnos de las dificultades, al contrario, son oportunidades de crecimiento. En Santiago 1:2-4 se nos exhorta, «Hermanos míos, considerad una gran alegría caer en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y la resistencia debe tener su trabajo cumplido para que seas perfecto y completo, sin deficiencias en absoluto». Cada desafío trae consigo una oportunidad para fortalecer nuestra fe y moldearnos más a imagen de Cristo. En nuestro camino, las pruebas pueden parecer desalentadoras, pero es en las dificultades donde nos refinamos. Cada obstáculo que enfrentamos puede ser una oportunidad para ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nos apoyamos mutuamente en tiempos difíciles, cuando nos animamos a seguir adelante, nos convertimos en portadores de esperanza y luz para quienes lo necesitan. Como comunidad, debemos ser sólidos entre nosotros. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo está sufriendo, todos sentimos el dolor. Cuando un miembro se alegra, todos celebramos. En Romanos 12:15, Pablo nos instruye, «Regocijaos con los que se alegran y llora con los que lloran». Esta es una práctica vital. Compartir nuestras victorias y nuestras luchas entre nosotros.
Así que, a medida que avanzamos, invito a todos que seamos intencionados en cultivar relaciones que fomenten el amor, el valor y la esperanza. Si sientes que no tienes mucho que ofrecer, recuerda que tu presencia y oración pueden significar el mundo para alguien que está pasando por un momento. Sé alguien que escuche, que se preocupe y que esté comprometido a ayudar. El legado que dejamos no son solo grandes hazañas, sino el amor diario que derramamos a nuestro alrededor. Oremos. Señor, te damos gracias a ti y a la comunidad de fe y al llamado a servirte. Que nos animemos mutuamente a ser ligeros y salados. Ayúdanos a ver las necesidades que nos rodean y a responder según tu corazón. Que nuestro legado sea un testimonio de amor, compasión y fe, y que cada uno de nosotros sea una fuente de esperanza para todos los que se crucen en nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros, y que sigamos adelante, comprometidos a vivir como verdaderos discípulos del Señor. Amén. Al contemplar la gran tarea que se nos ha encomendado como comunidad de creyentes, es importante recordar que estamos llamados no solo a la acción, sino también a la oración. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima: no os preocupéis por nada, pero en todas las cosas que tus peticiones sean conocidas por oración y súplica con agradecimiento. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Qué consuelo saber que, en medio de los desafíos de la vida, tenemos acceso directo al Creador, que se preocupa por nosotros y escucha nuestras súplicas. La oración es un pilar fundamental en nuestra vida cristiana. Es a través de la oración que conectamos con Dios, buscando su voluntad, su guía y su fuerza. Y no solo eso, cuando oramos, también cultivamos un corazón de gratitud. A veces, podemos sentirnos tentados a centrarnos en las dificultades y desafíos, pero la oración nos ayuda a recordar las bendiciones y promesas que Dios ya ha cumplido en nuestras vidas. Así que quiero retaros a que seáis intencionados en vuestro tiempo de oración. Piensa en alguien con quien puedas interceder esta semana, en una situación que pueda parecer imposible. Puede que tu oración sea lo que falta en esta circunstancia. Otro aspecto de nuestro camino de fe es el testimonio que compartimos. En Apocalipsis 12:11 encontramos una verdad poderosa. Le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. El testimonio es un arma poderosa que tenemos a nuestra disposición. No solo anima a quienes nos rodean, sino que también nos recuerda lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene una historia. Si aún no has compartido el tuyo, o si hace tiempo que no lo ves, te prometo que sigue teniendo un poder transformador. Las historias de cómo Dios nos rescató, sanó o transformó son luces que pueden guiar y animar a otros en sus circunstancias. Piensa en un momento en que te sentiste sin esperanza, pero Dios trajo una solución milagrosa. No te guardes esta experiencia para ti, compártelo. Al hacerlo, no solo estarás glorificando el nombre del Señor, sino que también inspirarás a otros a confiar en Él. Con eso en mente, volvamos a nuestro compromiso con la comunidad. Cada uno de nosotros tiene un papel único y significativo que desempeñar. Por pequeño o grande que creas que es tu papel, recuerda las palabras de Pablo en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, siendo muchos, son uno solo, así es Cristo. Cada extremidad es vital para el cuerpo. Cada uno de nosotros aporta algo especial que solo tú puedes ofrecer, y es en esta diversidad de dones donde encontramos la belleza de la Iglesia. Cuando un miembro del cuerpo contribuye, todos se benefician. Esta es la economía del reino de Dios. Todos juntos, soportándose unos a otros. Al unirnos en amor y servicio, creamos un espacio donde todos se sienten seguros para crecer, fracasar y, al mismo tiempo, volver a ponerse en pie. Al concluir este mensaje, quiero que cada uno de vosotros reflexione sobre la verdad de que, como cuerpo de Cristo, somos más fuertes cuando estamos juntos. Recuerda que tus dones son necesarios. Tu palabra de ánimo puede marcar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Tu oración puede ser lo que abra puertas que parecían cerradas. Tu presencia puede ser lo que aporte consuelo a quienes se sienten solos. Por tanto, comprometámonos a orar más, a compartir más y a servir más. Que podamos reflejar el corazón de Cristo en cada interacción, siendo luz y sal en este mundo.
Que nos animemos mutuamente a amarnos, a buscar las necesidades de cada uno y a crecer juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Al terminar esta vez en comunión, os invito a uniros a mí en oración una vez más. Señor, te damos gracias por tu fidelidad en nuestras vidas y por cada miembro de nuestra comunidad. Que seamos recipientes de amor y compasión, siempre dispuestos a interceder y servir. Ayúdanos a reconocer los dones que nos has dado y a usarlos para apoyarnos unos a otros, que cada día brillemos más con tu luz en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Que la gracia y la paz del Señor estén con cada uno de vosotros mientras avanzamos juntos en nuestro camino. Amén.